haciendo una etapa de 3 días. Ya, Así bueno, muy que bien. se iba a conectar, pero en mitad del campo donde están ahora mismo es imposible. Ya, pues probablemente no haya cobertura, ¿no? Por los No, sitios que no tiene vais. muy mala Hola, cobertura. Marlene, guapa. Buenas tardes. ¿Eh? Ya te digo que casi lo podemos hasta decir por el micrófono, ¿eh? Porque somos 5 personas, así que muy bien. Genoveva. Sí, sí. Hola, Genoveva, otra vez. Bueno, pues hoy teníamos un tema que íbamos a hablar y que, bueno, vamos a introducirlo para luego, bueno, pues poderlo desarrollar también con Felipe, ¿no? Que es el tema de la educación, el tema de cómo en la naturaleza y cómo nosotros nos hacemos adultos en la especie o tratamos de llegar a ser adultos en la especie, cómo es en la naturaleza, cómo es en las mascotas, porque también tendrán su aquel, ¿no, Ana? Sí, sí, sobre todo en el caso de los perros, por el proceso de domesticación, que hay un concepto que es el concepto de neotenia, que es una especie que no alcanza la edad adulta. Y debido a este proceso de domesticación, y es muy, muy interesante, y entendemos muchas cosas del comportamiento del perro cuando conocemos este concepto, pues porque son eternos cachorros. Que yo creo que esta parte neotenizada, que Isabel, tú tendrás mucho que decir, le pasa a muchos adultos, ¿no? Son eternos cachorros. La especie humana es por definición neotenizada, es decir, no hemos llegado a un estado de adultez y tal la gran mayoría de los seres humanos, efectivamente. Si queremos acordarnos de posibles seres humanos que que hayan sido sabios o adultos en la especie, a lo mejor podemos recordar irnos a Roma, mucho antes del origen del cristianismo y tal, en donde una serie de personas, como son Heráclito de Delfos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, bueno, y todos los que luego le siguieron, ¿no? Que hicieron lo que se llama pues las instrucciones para ser ciudadanos en vez de salvajes. Lo decían Ajá, así, además, es decir, la cortesía, valores, la buena educación, la diplomacia, pero sobre todo los valores. ajá. El ser humano solamente puede hacerse adulto en la especie si se acoge comportamental, emocional y mentalmente y también espiritualmente a unos valores. Y esos valores son congruentes con su manera de pensar, de sentir y de comportarse. Y entonces tendríamos un adulto en la especie, que es a la vez una persona filosófica y científica, con pensamiento crítico y con la capacidad de crear. Es decir, es un ser que además tiene la posibilidad de hacer recreaciones, escenarios, es decir, provocar escenarios y crear dinámicas. Además de tener una mente que puede traer el futuro al presente, Ajá. que es la característica de unos lobulitos y tal, que los tenemos bastante desentrenados, ¿no? Pues, entre otras cosas porque durante nuestra educación nos lo han entrenado solamente para una serie de funciones y no para otras. Y entonces, por tanto, si no somos adultos en la especie, tienen la culpa, vamos, tienen la culpa, es por responsabilidad de nuestros educadores, que a su vez fueron educados por otros educadores. Quiere decirse que no podemos, por tanto, decir que la especie humana sea un error, o sea mala, o sea perversa, o es decir, lo que pasa es que, bueno, falta un hervor en esta humanidad, como bien sabemos, y se ha desviado un poco todo a la distorsión de la parte emocional y la parte comportamental a favor de la parte mental, que ha hecho que haya, bueno, pues un paradigma muy llano en la sociedad, muy agresivo, muy violento en un momento dado, muy directivo, muy incisivo, muy amenazante. Es decir, al ser humano se le enseña a tener miedo, pero no el miedo normal, sino miedo, paranoias. Paranoias totales, sí. Paranoias. Y luego además también bueno, no se le acepta tal como es, con lo cual tiene que aferrarse a una especie como de identificación y tal, que se adapte a las necesidades de sus educadores para no ser castigados, no ser amenazados o no ser ignorados. Y luego se nos enseña fundamentalmente el pensamiento deductivo, racional.
que es muy interesante, es un pensamiento además que es propio de la especie humana, pero a través del pensamiento racional y a través del pensamiento deductivo falta muchas inteligencias que desarrollar, porque esa solamente es una de 10 inteligencias por lo menos. Por lo menos. Y luego la parte espiritual, que es una parte esencialmente humana, que es la de encontrarle un sentido a la existencia, a filosofar sobre la vida y la muerte, a hacer ceremonias y rituales, a buscar algo más grande que nosotros que nos oriente amorosamente, a llenar vacíos de angustia y de crisis existenciales y tal, que algunos tienen más y otros tienen menos, porque es una humanidad con muchas escalas y con muchos estados de conciencia, ¿no? Ahora vamos a hablar del nuestro, de la sociedad occidental, donde vivimos nosotros, para poder bueno, pues, enfocar mejor los escenarios, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es muy difícil con ese panorama pues, hacerse adulto en la especie, ¿de acuerdo? Lo que es muy interesante, Ana, y pienso que estarás de acuerdo, es que nos lo estemos planteando. No, mira, han pasado ciertas situaciones de personas con relación con animales y que me vienen a mente esto, a la hora de cuando estás comentando esto, de la falta de trabajo de capacidad de adaptación que tienen las personas hoy en día, y esto hace que no se pueda evolucionar. O sea, realmente tenemos que aprender de los animales en general esa capacidad de adaptación. Eso te hace sobrevivir en la especie, porque el que no se adapta muere. Y el ser humano hoy en día, o sea, hablo en términos generales, obviamente luego cada uno hace su trabajo personal, pero tiene muy poca capacidad de adaptación. Siempre está en la queja, en el protestar, en el no disfrutar del momento, el ponerse trabas. Así no puede trabajar esa capacidad de adaptación. Entonces, es muy interesante que este tema, o sea, nos estemos planteando el ser adulto en la especie y toda la parte educativa, que creo que es súper interesante, y que encontremos sobre todo el mayor hándicap en nosotros mismos. Bueno, los que nos hemos interesado por el desarrollo del ser humano y a través o bien de las 1000 puertas que hay, nosotros hemos elegido algunas puertas, hemos elegido la puerta de la naturaleza, que es una de las puertas, vamos a decir, más sugerentes, en donde vamos a encontrar además aplicadas todas las leyes universales y en donde vamos a aprender y tal sobre algunos conceptos que efectivamente nos fallan en la mente humana, ¿no? Como es la aceptación y la asunción de lo que hay, ¿de acuerdo? La cuestión es, un adulto en la especie sería una persona, vamos a decir, que inicia comportamientos, vamos a decir, adecuados y correspondientes con las situaciones y escenarios que se le presentan. Es decir, tiene capacidad de adaptación a los diferentes escenarios que se le vayan presentando. Y eso, bueno, estamos intentándolo muchos de nosotros y tal, el asumir y el aceptar, ¿no? Y hay muchas personas que aquí son testigos de que además estamos dándole que te pego con eso, pero de una manera profunda, ¿no? Porque efectivamente no se nos han enseñado a aceptar, no se nos ha enseñado a asumir y no se nos ha enseñado a hacernos responsables de nuestros resultados. Responsables de nuestros resultados, fíjate que, ¿verdad? Qué simpleza de frase, ¿verdad? Simplemente hacernos responsables de nuestros resultados. Pero llegó la culpa y llegó el culpable y llegó el malo y llegó pues una serie de cuestiones y tal que nos han hecho distorsionar nuestra manera de interpretar la realidad. Es decir, es absolutamente normal que seamos así. Eso es un poco lo que quiero decir, o que hayamos sido así. Y claro, hay hermanitos pequeños que lo siguen siendo como nosotros a lo mejor hace 15 o 20 años, que también éramos así. Personas que nos quejábamos de la realidad, personas que aludíamos a la mala suerte, personas que aludíamos a la que la culpa la tiene mi madre o la tiene Dios o la tiene San Pedro y tal, ¿no? Todo menos el asumir y tal, ¿no? Los resultados de mis acciones. Ahí hablando del comportamiento.
pensamiento. Yo tenía pues esto como un recorrido histórico, esto que hacíamos, ¿te acuerdas, Ana?, sobre las diferentes tendencias de psicoterapia y educación. Sí. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña introducción, si te parece, luego voy a enseñar un poco lo que ha sido también nuestro recorrido a lo largo de nuestra propia autoeducación, y luego pues, nos cuentas un poco y tal la diferencia que puede haber entre la educación de una mascota y la educación de un animal salvaje, para que veamos un poco cómo hay muchísimas diferencias, pero también muchísimas similitudes. Sí. Y también después os pongo igual una presentación que he hecho sobre nuestra mascota principal, el perro que nos acompaña con nosotros, y la parte educativa con humanos. Entonces, vamos con ello. Estupendo. Yo he estado, para los que acabáis de incorporaros, bueno, pues hablando un poco sobre lo que podría ser la definición de un ser humano adulto en la especie, en donde exprima la gestión del comportamiento a través de la acción correcta, en donde prima la gestión de las emociones a través de la caridad, a través de la reciprocidad, de la empatía y sobre todo de la reciprocidad. Ahí también habría ya que empezar a introducir valores y tal, igual que en el comportamiento, ¿no? Porque es lo que nos va a dar la calidad de humanos, de seres humanos, el hecho de abrazar valores. ¿De acuerdo? Ahí es donde se diferenció en las primeras ágoras, en donde se dieron las primeras instrucciones humanas para poder hacer una convivencia llamada civilizada. Las instrucciones sobre lo que son los manuales de la buena educación y lo que son libros en los que se habla de, vamos a decir, aspiraciones elevadas, más allá de lo emocional y más allá de lo instintivo y tal, pero que van a repercutir en lo emocional y en lo comportamental, porque también hay una inteligencia orgánica instintiva, también hay una inteligencia emocional y también hay una inteligencia mental a través de la cual, bueno, pues podemos ponernos de acuerdo, la mente y tal, que es, vamos a decir, la mente muy hacia lo patriarcal. Ahí es donde hemos empezado a torcer el barco, es decir, nos hemos olvidado del yin en nuestro pensamiento. Es decir, el recibir, el escuchar, el quedarse callados, el observar y el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Porque la mente yan no se puede permitir pensamiento crítico, porque la mente yan es la mente cazadora, la mente conquistadora. ¿De acuerdo? Y entonces la mente conquistadora tiene que focalizar y tiene que ir a la acción. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde ha habido una distorsión entre lo que pudo ser la creación de una, vamos a decir, universidad humana, a de repente empezar a llenar todo de conceptos en donde había intereses egoicos embarcados, mercantilistas y de todo tipo, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, la mente sería también otra de las gestiones para poder hacer de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, no solamente hemisferio izquierdo, sino también el poder ver la foto grande, empezar a oler olores, saborear sabores, escuchar sonidos, sentir la vibra, y ahí es donde estaría y tal la parte, en vez de deductiva, intuitiva. Y la deducción junto a la intuición es lo que haría la inteligencia mental. La cuestión es que estamos muy deductivos, muy patriarcales, muy de acción y tal. Ahí ha sido una de las distorsiones. Y además han entrado pasiones como la amenaza, como la culpa, como cuestiones y tal que tienen que ver que haces lo que yo digo. Sí. Y si no, te castigo y tal, ¿no? Entonces, llevamos así, no sé si unos 2500 años. ¿De acuerdo? Ahora está habiendo pues, un resurgimiento de una serie de voces y tal. No me estoy refiriendo para nada a nada que tenga que ver con el feminismo, ni con el machismo, ni con nada. Estoy hablando de conceptos y tal que son paradigmas, ¿de acuerdo? Está habiendo una necesidad de introducir la inteligencia yin en el pensamiento.
para poder educar a los niños, no solamente en las matemáticas, en la lógica y en la memoria, sino también en la comprensión y tal, a través de los sentidos del mundo, a través de la música, a través de la danza, a través de las metáforas, a través de los cuentos, a través de los símbolos, La a inteligencia través de... emocional, la inteligencia emocional que se está volviendo a llevar otra vez a los centros porque nos vemos carentes de todo ese trabajo de las emociones, de saber No, gestionarlas. claro, no, yo ahí todavía estoy en la inteligencia mental, Ana. Yo creo que es decir, tiene que ver con la inteligencia mental del hemisferio derecho, que es verdad que está más relacionado con las emociones. Es decir, hay vía de acceso a las emociones mucho más abierto desde el hemisferio derecho que del hemisferio izquierdo, que lo que hace es castrar las emociones. Claro, por eso yo lo relaciono, Claro, porque creo claro, que claro. hay una falta de gestión emocional que es lo que hace no llegar a lo mejor a encontrar ese equilibrio entre hemisferio derecho e izquierdo, que es de lo que estás comentando tan interesante, es porque los adolescentes de hoy en día y no tan adolescentes quieren inmediatamente conseguir las cosas aquí, ahora, y mucha impulsividad, o sea, se van a los extremos y creo que desde pequeñitos tenemos que la responsabilidad de trabajar esa parte de gestión emocional y de inteligencia emocional precisamente para poder equilibrar su inteligencia mental, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que Claro, todo... claro, porque luego la inteligencia deductiva y la inteligencia intuitiva o lateral no van a influenciar en nuestra gestión emocional, porque date cuenta de que uno de los problemas de la falta de inteligencia emocional en los niños, y no se les enseña, es a sentimentalizar, a hacer interpretaciones distorsionadas de las emociones, o bien en contra del universo o bien en contra de uno mismo. ¿De acuerdo? Es decir, la rabia genera en ira, la tristeza genera en depresión y el miedo genera en paranoia. ¿Por qué? Porque no hay una gestión mental correcta de interpretación de nuestro mundo. Decíamos al principio que nos han enseñado que el mundo es temible. Y también un poco hemos respirado el paradigma de la ley del más fuerte o del más inteligente o del más. Todo eso es muy llano. ¿De acuerdo? No nos han enseñado la inteligencia intuitiva, no nos han enseñado la inteligencia de la respiración, del silencio, de la contemplación y del el hacer trasvase y tal entre un hemisferio y otro, entre el deductivo y el intuitivo y tal, para que se pongan de acuerdo, para que hagan que todos tenemos ese círculo con el yin y el yang, cuando encaja la pieza del puzzle. Ahí es donde está una interpretación correcta de la realidad, o más correcta, o más adecuada, o más a nuestro favor. Porque una de las cosas que nos enseñan durante nuestra educación es hacer interpretaciones bastante límites de la realidad, en la cual nos hacen temerosos, nos meten miedo. Y además, bueno, pues yo me acuerdo de mi hermano Luis, que vivió con especial, vamos a decir, intensidad en los años 80, ¿no? Un día paseando con él por la zona financiera, me acuerdo que era de Nueva York, y veía chavales que entre 28 y 30 años decía, mira, les están maleando. Les están haciendo malos, mira qué cara de angustia tiene y tal, ¿no? Es decir, porque también le hicieron malo a él. Es decir, si eres menos malo, te comen, luego tienes que ser más malo. Y ese mensaje, vamos a ver, esto no hemos tenido por qué ser los padres, que probablemente los padres a lo mejor hayamos colaborado con nuestros propios miedos, ¿de acuerdo? Porque a nosotros también nos han metido miedo. ¿De acuerdo? Ha podido saber las noticias de la televisión, es decir, que hay toda una cultura de información muy llana
vamos a ver, en el cual falta una parte que se ha tomado como de debilidad, como de artistas, como de hippies, como de hierbas y tal, ¿sabes? Anda, no seas hierbas y tal, ¿sabes? Se decía hace 10 años a alguien que le quería entrar un sentido a la vida o quería de alguna manera hacer otro tipo de interpretación o iba con la bandera de la paz y tal, ¿no? Porque el movimiento hippie sí que lo intentó y mucho. Lo que pasa es que se fueron solamente al yin sin yang, les terminaron robando los derechos de autor y tal, ¿sabes? Estafando de mala manera, y hoy día son los que burgan en los cubos de basura y tal, ¿sabes? Es decir, siguen por su cuenta probablemente psicotizados y tal, ¿no? Pero sin embargo, lo que hicieron sí que marcó un hito del comienzo de una nueva era y tal, ¿sabes? Que va a tomar su tiempo, probablemente nuestra generación no lo vaya a ver, pero por lo menos habremos puesto nuestro granito de arena para empezar a intervenir en la educación. Pero además hay cada vez más personas interesadas en que se puede hacer una educación tranquilizadora. ¿De acuerdo? Una educación basada. Hoy veía unos vídeos, ¿no? A propósito de esto me he metido en las entretelas, ¿no? Y hablaba de 3 tipos de amor, ¿de acuerdo? En uno de los vídeos, ¿no? Que se les puede enseñar a las criaturas humanas con el fin de hacerle un poquito de balance, ¿no? Al yang, ¿no? Una es el amor filial, que es saber admirar, saber imitar, saber ponerte en el lugar de las personas y tal, y acercarte hacia las personas que puedan enseñarte, que sepan más que tú, que sean sabias en aquello que tú en un momento dado quieres adquirir. Luego había otro que es el amor caritas, que es la empatía, el poderse poner en el lugar de los demás y poder ofrecer servicio sin esperar nada a cambio, que es otro de los grandes valores humanos, ¿de acuerdo? Uno es ver la grandeza de los demás, eso es un gran valor humano, sería el valor del amor filia se llama. Luego el amor caritas, ¿no? Que es dar sin esperar, y luego el amor eros, ¿no? Que se trata de valorarse a uno mismo y de aprender a amarse, aprender a respetarse. Estos serían, bueno, valores elevados, bueno, pues que sería muy interesante que estuvieran desde párvulos y tal, ¿no? Pues hablándoles, pero yo a mis nietas las oigo hablar ahora, hay que compartir, y me parece muy bien, hay que compartir, ¿no? Y he visto muchos más valores humanos en las siguientes generaciones que las mías. Yo no creo que tuviera ninguna, tenía clase de religión, que como pecara tendría la culpa, y entonces había un triángulo donde había un ojo en donde Dios lo veía todo, y yo preguntaba que si también él veía lo que pasaba por debajo de la cama y me decían que sí, que todo, y había un momento en que yo veía ojos, no veía, ¿sabes? Eso no es una devoción a Dios, no sé cómo La decir. pedagogía de la amenaza y del miedo. Eso es, ¿no? Y todo el día confesándonos y tal, que era como yo creo que los primeros actos eróticos y tal, ¿sabes? Irse a confesar, tenía todo menos que ver con el arrepentimiento en ninguno de los valores y tal, ¿no? Pero nuestros primeros amores, claro, como éramos colegios de niñas, eran los curas, nos enamorábamos del cura y nos íbamos a confesar, y ahí era como las primeras imaginaciones y tal, ¿sabes? Que iban un poquito, fíjate tú, de eso venimos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues hay que entrar en la educación para poder, bueno, pues vamos a mirar cómo es la psicoterapia. La psicoterapia todos sabemos que es la educación de adultos, que es a lo que yo me dedico, ¿de acuerdo? Y bueno, por supuesto que vamos a tener la educación de adultos se puede extrapolar perfectamente a la educación de los niños, y ya diré cómo, a través de, bueno, pues voy a compartir un PowerPoint. Me gustaba mucho cuando dábamos clase de esto, Ana, porque a nosotros también se nos clarificaban las ideas. No, claro, es muy interesante conocer. A ver, yo creo que todo hay que conocerlo, porque todo es válido sabiendo utilizarlo, ¿no? De hecho, yo luego quiero hablar del concepto de refuerzos y castigos aplicado al adiestramiento canino y aplicado a la educación de uno mismo, ¿no? Que una cosa es el concepto y otra cosa es cómo lo aplicamos.
Bueno, está muy bien lo que has dicho sobre la educación de uno mismo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que a partir de un momento dado, y yo por lo menos como psicóloga, me puedo poner de cabecera en un momento dado, ¿no? Pero yo tengo que tener confianza en las personas a las que trato, ¿no? Y entonces en un momento dado me voy y tal, porque sobre todo cuando pienso que a lo mejor puede haber algún tipo de dependencia o algún tipo de... el estar en el psicólogo y ya cuando lo termine mi tratamiento haré algo y tal, ¿sabes? Que esas son las estrategias del ego y tal cuando uno va al psicólogo, ¿no? Y ve que horror, voy a cambiar y tal, ¿sabes? No, 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 qué tremendo y tal, ¿no? Y entonces, pues ahí de vez en cuando hay también que dar la patadita en el trasero y tal a las personas que vemos que, bueno, pues que no avanzamos, ¿no? A nosotros esto es lo que se nos enseñó fundamentalmente en la facultad, el aprendizaje, lo que es el aprendizaje. Luego nos fuimos hacia el espíritu y se nos olvidó esto y es muy importante, ¿de acuerdo? Tanto en la educación como en la autoeducación y tal, está muy bien y tal aprender los principios básicos de aprendizaje del conductismo, ¿de acuerdo? En el que lo primero que tenemos que ver es que tanto en cuanto no somos conscientes de nosotros mismos ni del mundo y vivimos en un mundo de proyecciones en el cual pues no somos conscientes de la realidad, estamos condicionados. Y además se nos condiciona continuamente. Condicionado es que hay un estímulo que provoca una respuesta. ¿De acuerdo? Y entonces a uno se le puede educar y tal en función de ponerle estímulos diferentes y tal que provoquen respuestas que puedan ser más, vamos a decir, agradables o deseables para el sujeto, y esa sería como una de los ítems de educación, ¿no? Luego está el condicionamiento operante, ¿no? Que funciona a base de refuerzos y castigos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el refuerzo positivo, que es premiar los comportamientos. Tenemos el refuerzo negativo, que es estar castigando todo el tiempo, menos cuando se hace la conducta deseada. Luego tenemos el castigo positivo, que es un castigo aplicado y tal positivamente quiere decirse o se le pega al niño una torta o se le castiga sin la paga o se el fin de semana y tal, ¿no? Es decir, un castigo, esto positivo. Y luego está el castigo negativo, que es la ausencia de refuerzos. Nosotros somos partidarios del refuerzo positivo y del castigo negativo. ¿De acuerdo? Porque nos parece que no sabemos aplicar el castigo positivo, no lo sabemos, lo hacemos con ira, les castigamos para toda la eternidad y tal, ¿sabes? Porque nos han contestado mal y luego les levantamos a los 10 minutos arrepentidos y con culpa el castigo, con lo cual el pitorreo es padre y tal, ¿sabes? En ese sentido, nuestras incongruencias. O nos excedemos en los castigos y somos crueles y tal con los niños en un momento dado si frustran nuestras expectativas, con lo cual pues no se recomienda el castigo positivo. Muchas veces hemos dicho, Ana, a esta le faltó la bofetada a tiempo. Sí, sí. Pero lo que pasa es que no sabemos hacer la bofetada a tiempo y tal, ¿no? No, y es por lo que tú estás comentando, porque llega un momento que estamos tan hasta aquí, o sea, ¿no? Nos hemos llegado a este punto que se castiga con ira y Sí, luego se perdona por arrepentimiento, por pero culpa. por culpa. Pero un castigo positivo bien empleado, que un castigo positivo no implica que haya que pegar a nadie, simplemente un no, o una voz, o un estate quieto. No, pues tienes a un bebé de 2 años y tal, tienes que poner límites y tal, y luego pues digo yo y tal, pues ese pellizquito que escuece y tal, Claro, ¿sabes? es fundamental y eso te prepara, te da tolerancia hacia la frustración, que yo lo digo en muchas veces que nos hemos visto, tanto los miércoles como aquí, que se está intentando las nuevas eras educando mucho en positivo, y no existe el castigo y en positivo, pero claro, yo siempre digo que en un futuro no estamos preparando a los niños para ser adultos en la especie. ¿Por qué? No, Porque el ni día que van resilientes, ni aceptantes, ni responsables, ni y el tolerantes sistema. a la frustración, efectivamente, y tal. Eso se llama sociopatía. Eso es, tienen que conocer el no, porque van a encontrarse múltiples situaciones en la vida
donde se les va a decir que no, por un motivo o por otro, y tienen que aprender a ser tolerantes con eso y a Eso buscar. es una manera de protegerles, o sea, es decir, las madres y los padres educadores una de las maneras de proteger a los niños es ofreciéndoles su educación. Lo que pasa es que, claro, estos padres, y además son los padres los que nos enseñan a ser padres, a no ser que nos dé tiempo y tal, ¿sabes? Hacer un pensamiento crítico antes de no aplicar sin darnos cuenta exactamente los mismos preceptos que recibimos nosotros. ¿De acuerdo? Si no nos da tiempo a darnos cuenta y tal, porque depende de la edad que tengas hijos, te vas a dar cuenta o no te vas a dar cuenta y tal, ¿sabes? De que estás en los mismos patrones o no lo estás. Yo me he pillado, Ana, con las manos en la masa alguna vez, pero me he conseguido retener a tiempo, y es porque hice la carrera de psicología. Con lo cual pues algo sabía, además me hice un máster en psicoanálisis, con lo cual algo más sabía todavía, y todo eso antes de tener a mi primera hija. Con lo cual pues el universo sabe muy bien lo que hace con sus hijitos a la hora de formarles antes de darles la posibilidad de poderse reproducir, sobre todo algunos, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que el refuerzo positivo, por ejemplo, porque tú decías que y también lo decía yo, si aplicamos el castigo positivo con ira, la cagamos. Es decir, estamos traumatizando al niño. Pero sí, estamos reforzando positivamente, continuamente al niño, independientemente de lo que haga, la cagamos también. Sí. O si nos excedemos en los refuerzos positivos, ¿sabes? Porque podemos hacer niños narcisistas y tal, ¿no? Yo, una de las cosas que discutía con una buena amiga mía, que estaba empeñada en que su hija era altas capacidades, ¿no? Y su hija ni era altas capacidades ni era bajas capacidades, y en cualquier caso y tal, lo de altas capacidades, ¿no? Me parecía que además había hecho, lo estuvimos Maribel, ¿tú te acuerdas de Maribel Rodríguez, una psiquiatra amiga mía? Sí. Pues estuvimos investigándolo, ¿no? Se trata de padres narcisistas y tal, que en un momento dado proyectan su narcisismo personal sobre sus hijos y quieren que cumplan unas expectativas de su propio narcisismo, ¿no? Y esto es terrible, terrible. Yo conozco varios niños muy cercanos, familia mía, y es terrible porque es que llega un momento que es como, pero ¿este niño qué le pasa? O sea, por favor, es terrible. O sea, qué flaco favor le estamos haciendo. Ya. Y luego para bajar el narcisismo de los niños, en la vida cotidiana, bueno, pues hay que hacerse otro entrenamiento también, ¿no? Con esta amiga mía lo pudimos parar a tiempo. ¿De acuerdo? También he tenido algunos problemas en la familia con eso y tal. Mi hermana Beatriz también y tal. Quería hacer de altas capacidades a su hija y también hubo un follón familiar con eso y es como baja autoestima de la madre, ¿sabes? Es decir, tenía que ver... En fin, lo que estamos diciendo es que efectivamente no sabemos aplicar el condicionamiento operante, que era un poco lo que estábamos en el tema del educativo. Entonces, recomendamos, por tanto, el refuerzo positivo, que a veces incluso lo ponemos, le estaba diciendo que lo ponemos en demasiado, pero es que hay veces que somos muy rácanos con el refuerzo positivo, por soberbia. Por ira, por perfeccionismo, por vanidad, es decir, que cuando el niño hace algo bien y tal, es muy bonito sentirse orgulloso de él, darle un abrazo, aplaudirle y decirle tú sí que vales, ¿de acuerdo? Que muchas hemos llegado a la vida y tal sin tener absolutamente ninguna noción del mundo, ¿sabes? Es decir, y eso es brutal, ¿no? De cómo se tiene uno que manejar con esos aspectos de su vida. Y por tanto, recomendamos el refuerzo positivo justo, en justicia, es decir, que el refuerzo sea, vamos a decir, cuantitativa y cualitativamente recíproco con la acción o el resultado que estamos premiando. ¿De acuerdo? Y para eso, bueno, pues es verdad, Ana, es que se necesita conocimiento o haber tenido padres iluminados. Con lo cual, por eso esto también va a servirnos luego para la autoeducación. Cómo nos reforzamos positivamente cuando hacemos las cosas bien y nos reconocemos. Y cómo nos castigamos negativamente. Es decir, el castigo negativo sería la opción al castigo positivo, que no lo sabemos emplear. El castigo negativo es ausencia de refuerzos.
Es incluso ignorancia completa y tal, ¿sabes? De ese momento que ha acaecido. Y tal, ¿sabes? El silencio diciente. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, en la presentación que he hecho he puesto ejemplos. Los animales son verdaderos maestros enseñándonos a utilizar los refuerzos y los castigos entre ellos, sabiendo observar. Es alucinante. Y cómo ponen a cada uno en su sitio cuando tiene que ser, cuando la cogen incondicionalmente, cuando retiran la atención para evitar algo, es impresionante. Entonces, yo recomiendo observar animales en la naturaleza. Sí, pero no apto para sensibles. No, no apto para No sensibles. apto para sensibles, porque cuando una yegua está educando al potro, el potro puede salir a 1,5 km volando como si pase la más mínima, pero es justo, procedente, en la intensidad exacta y sin resentimiento. Y sigue la madre paciendo, ni mira y tal, ¿sabes? O sea, se ha recibido el ítem, se llaman ítems educativos, ¿no? Yo que he tenido oportunidad de criar pues, 2 potros, de ver la crianza de 2 potros desde pequeños, tanto con el padre como la madre, qué cosa más bonita. No es apto para sensibles, como estás diciendo, desde luego. Y tampoco es que vayan a hacer Pero es algo. justa, es justa. Es lo más bonito que yo he podido presenciar más cercano, porque al final pues no son animales, viven en semilibertad, ¿no? Pero es justo, es lo que tú estás comentando, Isabel, es algo muy, muy Es interesante. justo, es justo. El otro día una persona y tal, en uno de los 1000 Zooms y tal por los que ando, decía que no entendía qué es lo que tendría que hacer porque su hijo de 2 años que seguía mamando, la mordía. Y que si ella, que si la empatía consistía en que ella se tenía que dejar morder, ¿no? Entonces, pues, claro, imagínate cuál fue la respuesta, ¿no? Oye, pues no, y tal, ¿sabes? Ninguna madre en la naturaleza deja que su cría le muerda a la mama. Les pego un mordisco, la Vamos, madre a la cría. la madre a la cría, eso lo he visto también en perros, lo he visto en gatos, lo he visto Sí, también en caballos, no, y además es que no se pasen ni media, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los primeros problemas, además, y tal, ¿sabes? Es decir, cuando se tienen 2 años. Por eso había un doctor, se llamaba el doctor Spock, que decía The Terrible Two. El terrible 2 años, cuando se tienen 2 años, es cuando o bien van hacia la sociopatía, o bien van a una educación que por supuesto no será correcta, justa y perfecta y tal, no, pero será un tipo de educación en el que haya un temor debido. Un temor debido no es un pánico paranoide. Un temor debido es lo normal, ¿sabes? Es decir, el ser prudente, el ser sensato, el no provocar a los demás, el de no provocar el instinto. De esto Felipe está, desde el principio de los tiempos que le conoció, el único problema es despertar el instinto del otro. En el momento en que despiertas el instinto del otro, el conflicto está asegurado. Aunque sea 2 semanas después. Nosotros que tenemos diplomacia para aguantar o postergar posibles reacciones. Y luego, habiendo entendido el condicionamiento operante, también existe, bueno, lo que se llama, pues, el condicionamiento operante, es decir, dar refuerzo una vez, otra no, 2 sí y tal, ¿sabes? Eso es el ir viendo y tal, ¿sabes? Cómo funcionan los ítems del refuerzo positivo. ¿De acuerdo? Y entonces esto se regula en el ser humano y eso es lo que nos enseñaban en la carrera, a ver y tal, ¿sabes? Para no tener que estar reforzando todo el tiempo, porque por saturación de refuerzo deja de ser interesante el refuerzo. Con lo cual, pues hay que ver cuánto se refuerza y cuándo, que esa es otra de las inteligencias educativas de los educadores, o que por lo menos podrían desarrollar. Y no estar todo el día, porque luego existen también el niño bueno, ¿sabes? El niño obediente y tal, ¿no? Y entonces en un momento dado eso puede, lo hemos estudiado en psicología diferencial, crear un personaje también, ¿sabes? Del bueno de la película y tal, que no es precisamente además el más evolucionado, ni el menos tampoco. Con lo cual en la educación de los niños la verdad es que a menudos patinazos nos hemos pegado con los refuerzos, con los castigos, con el condicionamiento operante intermitente, se llama refuerzo intermitente. Y es verdaderamente una persona que es leal en la educación, sabe cuándo tiene que dar el refuerzo y cuándo no.
Y el sabio que educa sabe cuándo tiene que dar el refuerzo y cuándo no. ¿De acuerdo? No porque el otro no haya hecho las cosas bien, sino porque las tiene que seguir haciendo bien y mucho refuerzo puede hacer que por saturación se busquen otro tipo de conductas y tal, ¿sabes? Y se dejen las que son adecuadas. Vale. Esto lo hacemos en la educación con humanos y también desgraciadamente lo hacemos en la educación con nuestras mascotas, Ana. Aquí tendrás tú mucho que decir. Las cagadas educativas con las mascotas, ¿no? Sí, 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 sí. Y además que el problema es que como no hablan lenguaje oral, no se pueden quejar, los pobres admiten. Que no hablan. Si hemos quedado que el lenguaje oral es el 18% y todo el resto es lenguaje corporal y tal, lo que pasa es que no hay mejor ciego Por que eso, quien no que no quiere hay ver. oral. O sea, no te van a decir, pues esto no me gusta o tal. Van a representar un montón de señales corporales que hay que saber interpretarlas. Pero es verdad que con ellas, uff, qué meteduras de pata tenemos. Muchas, muchas meteduras de Ay, pata. bueno, mira, el papel de las abuelas y tal puede ser compensatorio, ¿no? Porque yo tengo a una nieta de 2 años y tal, que cada vez que comete un error y tal, cada vez que se le cae el agua o que no sé qué, me mira con pánico, ¿no? Y el otro día agarré yo y se lo llevé, oye, esta niña tiene miedo y tal, ¿no? Ahora, es que está todo el día desobedeciendo, es que no hay manera con ella. Digo, esta niña tiene miedo y tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues yo la enseño que si se mancha se limpia y tal. Entonces, venga, vamos y tal, no te preocupes, mi amor, ahora lo limpiamos, ¿ves? Con el trapito y se limpia y ya está. Y tal, ¿no? Y entonces se queda tan feliz, ¿no? Pero sí, los niños de 2 años son niños incómodos, son niños que además si son los segundos o los primeros o los, ¿sabes? Pues de repente y tal, ¿sabes? Es como una lata, ¿no? Pero oye, si se trae hijos al mundo y tal, es que va de eso, va de eso. Y bueno, aparte de lo del papel de las abuelas y tal, es que no es poco, porque las abuelas ahora somos jóvenes, hace 40 años no. Con lo cual pues, se puede meter en lo que vayan a ser los siguientes principios educativos que se vayan a instalar en este planeta, porque es que hay que intervenir, Ana, es que hay que intervenir. No puede ser. Vamos muy mal y tal, estamos cargándonos el planeta y nos estamos cargando entre nosotros y somos una especie que podemos llegar a pasar a ser una especie infame. ¿De acuerdo? Sobre todo porque, bueno, antes éramos menos, pero es que ahora somos muchos, ¿no? Y entonces, y además estamos intercomunicados y nos estamos enterando de todo lo que ocurre. Eso probablemente haya sido bueno para que nos demos cuenta, o por lo menos unos cuantos, ¿no? El aprendizaje vicario también es un aprendizaje muy interesante. Estos días se ha oído la palabra vicario mucho y tal para una tragedia ocurrida y tal, ¿no? Pero desde siempre el aprendizaje vicario ha sido el aprendizaje a través del cual uno aprende imitando. Esto es instintivo, no es lo que decía antes sobre el saber admirar. ¿De acuerdo? Esto trata tal de que es que nos comportamos, hablamos, ponemos las manos, tenemos gestos y tal que son exactamente iguales a las personas a las que de alguna manera han sido nuestras referencias. Y por eso, y por aprendizaje vicario también hemos aprendido y hemos desaprendido y hemos no aprendido. ¿De acuerdo? Es decir, que efectivamente esto se ve que uno por aprendizaje vicario tiene la tendencia robótica de repetir exactamente los mismos paradigmas de los padres, es decir, de la generación anterior. Con lo cual, pues también sería muy interesante pues, el poder enseñar a los niños aquí a quién imitar, ¿no? A quien esté de buen humor, a quien esté contento, a quien haga de alguna manera esto, pues, creatividad y algunas cuestiones y tal que no tienen que ver con el mejor, el que tiene éxito, el que más dinero tiene, el que más poder y tal, y todas las pasiones humanas, ¿no? Luego pasamos a una parte en la que ya por fin, porque esto es estímulo-respuesta, ya está. No, es decir, el estímulo viene de fuera y la respuesta viene del comportamiento. No se contenían las emociones, ni se contenían la mente y tal en este paradigma. Simplemente era, claro, yo una vez fui a un curso de adiestramiento de perros, Ana, y me hice otra vez la carrera de psicología y tal, ¿sabes? Porque esto era lo que nos enseñaban. Solo que además encima y tal, bueno, pues ellos sabían incluso más porque habían profundizado mejor. Y luego, pues de repente sí, efectivamente nos acogimos y tal a la que podía haber una respuesta entre estímulo y respuesta a la variable cognitiva, C, entre estímulo y respuesta. Entonces ahora era ECR.
Y entonces había una gestión mental, había una gestión de la mente, pero que también se castigaban positivamente pensamientos incorrectos y se reforzaban positivamente pensamientos correctos, no te vayas a creer. ¿Y quién decía que era incorrecto qué y correcto qué? Subjetivo. Pues lo que le diera la profesora y tal, ¿sabes? Y del humor que vendría y tal, ¿sabes? Después de cómo la haya tratado su marido o su hijo. ¿Qué quieres que te diga? Y tal, ¿no? Porque la cuestión era que no nos dejaban pensar y tal, ¿sabes? Es decir, libremente. ¿De acuerdo? Es decir, establecer un pensamiento crítico y valorar de algún modo tu criterio, independientemente de que digas una sandez, porque ¿qué va a decir un niño de 5 años? Lo que a lo mejor uno de 35 opina que es una sandez si lo dijera el de 35, pero diciéndolo el de 5, se les puede apreciar en su inteligencia también y se puede tener en cuenta sus valoraciones y se puede en un momento dado ponerse en el lugar de cómo miran la realidad para ayudarles a enriquecerla en todo caso, ¿no? Más que condicionarla también, porque aquí todavía se hablaba de condicionar la mente y tal, ¿sabes? ¿No? Entonces, y se utilizaba el electroshock, ¿sabes? Sí. Como una de las metodologías y tal más interesantes, y baños de agua fría y calor y shocks insulínicos. Muy Eran fuerte. torturas. Torturas Bueno, justificadas a en ver, es aquel decir, pues entonces. fíjate tú, también eran periodos históricos y tal, ¿sabes? No, no, ¿No? claro. Y de ahí se aprendió mucho, o sea, se aprendió mucho y se evolucionó Muchísimo, muchísimo, con lo cual, muchísimo. o De todos los sea, experimentos que hemos hecho con seres humanos y tal, aunque nos puedan parecer salvajes e insensibles, durante muchos cientos de años se ha aprendido muchísimo, efectivamente, ¿no? Pero sobre todo lo que se ha aprendido es que domesticar la mente no hace seres humanos felices, no hace seres humanos creativos, no hace seres humanos que les vayan bien en sus relaciones, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues aquí tendremos una primera historia, ¿no? Y es como educar la mente, ¿de acuerdo? A ver, habíamos hablado en un primer momento que era una mente muy yang, la que se nos enseñaba a generar, una mente muy patriarcal en el sentido del poder, de las jerarquías, de la autoridad, de la amenaza, cuidado, hijo mío, con la gente, cuidado, hijo mío, que este mundo es de salvajes, cuidado, hijo mío, ¿sabes? De acuerdo, que con toda la buena intención el niño salía pues con una ansiedad como de aquí a la China y tal, ¿sabes? Al mundo, ¿no? Y efectivamente, esto es lo que decían esos abuelitos o esos padres y tal, era verdad, porque sobre todo y hasta hoy día y tal, y tampoco tenemos muchas pruebas de que haya cambiado mucho la cosa, verdaderamente era salir a la selva salvaje y tal, ¿sabes? Toda llena de egos depredadores y tal, que como llames la atención van a por ti, y en donde prima la envidia, la vanidad, la ira, el orgullo, la pereza, la lujuria, la gula, la avaricia y la cobardía y tal, ¿no? Entonces, fíjate tú, en uno de los vídeos de Claudio Naranjo que me he chutado esta mañana y tal, ¿sabes? Decía que era como para salir al mundo y tal, ¿sabes? Tal y como nos lo pintaban, ¿no? Y por eso se hablaba de este tipo de generar y poder generar en los niños. Una reconciliación también se hablaba entre los tres constructos tricerebrales de lo instintivo, de lo emocional y lo mental, hablando de lo mental como el padre, hablando de lo emocional como la madre y hablando de lo instintivo como el hijo, y que se pudieran llevar bien los tres, ¿no? Porque tenemos un gran lío. Y generalmente lo que se hace primar siempre es al padre y tal, ¿no? Con lo cual es la padre autoridad. Por eso se generó este paradigma patriarcal, efectivamente, que nos ha perjudicado, pero es que no solamente nos ha perjudicado a nosotros, sino que ha perjudicado mucho al planeta, ¿no? Por eso Felipe y yo, Ana, hablábamos mucho del desarrollo del cerebro presa. sí. Sobre todo a principios de los 2000, ¿no? En donde verdaderamente las señales planetarias estaban empezando a ser alarmantes y tal, ¿sabes? Por la extinción de especies y por lo que no sabíamos lo que estábamos respirando y además y lo que habíamos respirado, ¿no? Entonces, bueno, pues la introducción de la variable cognitiva hizo que la psicología y la educación hicieran adelantos en el tema de poder empezar a medir, el hacer mediciones psicofisiológicas, que podían dar de alguna manera, esta fue la entrada hacia el mundo de las emociones, señal de cómo íbamos emocionalmente, ¿no? A través de la medición de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, a través de la medición de las respuestas psicogalvánicas de la piel, que es como la electricidad, que mide congruencia cardíaca,
cardíaca, los test proyectivos, los test psicométricos, ya nos metíamos más en la psique humana, que fueron como los anteproyectos de lo que luego y tal fue el psicoanálisis, que abrió también la puerta del humanismo, ¿no? Porque el psicoanálisis no lo voy a categorizar como una disciplina autoeducativa, sino más bien psicoterapéutica en el sentido psicoanalítico, ¿de acuerdo? Nos ha enseñado muchísimo el psicoanálisis y de los grandes postulados, tanto de lo educativo como de la psicoterapia, por la línea que desde luego yo he ido más ha sido por la línea del psicoanálisis, porque era lo único que en los años 80 no te llamaban facha y tal, ¿sabes? Si no querías ser conductista. Es que era así y tal, no te vayas a creer, era todo fortísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues había los que no queríamos ser conductistas, pues estudiábamos psicoanálisis, porque era lo que había. Y aquí Felipe y yo estuvimos haciendo, y también contigo, Ana, registros, autorregistros, biofeedback, ¿sabes? De decir, nos compramos incluso, acuérdate, ¿no? Un medidor y tal de la respuesta psicogalvánica de la piel, y lo hacíamos antes del caballo y después del caballo, y había unos resultados, o sea, pero eran increíbles la diferencia entre los resultados. Eso nos hizo que nosotros también nos lo empezáramos a creer. Sí, claro. Es una manera de poder justificar científicamente lo que uno Hombre, cree, claro, ¿no? claro, porque no nos dejaban medir. O sea, hicimos una medición en la facultad en una ocasión sobre el mutismo patológico, es decir, mutismo, niños que no hablan, pero que no son autistas ni tienen este tipo de disfunciones neurológicas, ¿no? Y ahí pero es que fue, bueno, o sea, nos armaron un lío de tal calibre los psicometristas y tal, sabes que varios tuvieron que dejar la investigación por aburrimiento. Porque es que si la sonrisa, si el rictus es hacia arriba, si mide 2 milímetros o mide menos de 2 milímetros, si levantó la ceja, si la ceja fuera señal de asombro, fuera una respuesta reactiva a no sé qué estímulo, con los animales no se pueden medir todas las variables. Tal, por mucho, y con los seres humanos, imagínate. Esta es la gran controversia de todo el asunto científico a la hora de poder medir la psique, ¿no? Porque los animales también la tienen, está claro, tal, ¿no? Es decir, no solamente son cuerpos andantes, ¿no? No, Luego, además sí. es imposible, perdona Isabel que te interrumpa. Si yo que he intentado medir en el colegio con los perros y tal, como quieras medir todo, no mides nada. O te fijas en algo que quieras medir y obvias Claro, el resto, o es inviable, obvio. inviable. Obvio. Sobre todo que te aburres, o sea, que además empezamos a pelea de variables, que era lo que nos faltaba, ¿sabes? O sea, terminar peleados, pero también de aburrimiento, ¿no? Menos investigadores peleados, ¿no? Bien. Y aquí es donde están el tema de las mediciones psicofisiológicas y tal, ¿no? Que ya los psicólogos nos dejaron empezar a hacer para poder por lo menos hacer algo cuerpo-mente, es decir, ahí está la variable C, y que realmente nos hizo pues, tener vocación, ¿no? Porque si todo era dar castigos y refuerzos, pues imagínate, o condicionar operantemente y tal, pues no, es decir, es que cuando un niño tenía enuresis, ¿tú sabes lo que le hacían? Le ponían en el pitilín y tal, ¿sabes? Un cable eléctrico y cuando se mojaba le daba una descarga. Esas eran las maneras educativas y tal, es el castigo positivo ante respuesta indeseada. Pero claro, luego los niños desarrollaban patologías obsesivas, patologías, claro, es decir, tú le quitas eso, pero si no haces como algo más yin, que es escucharle, comprenderle al niño, porque el niño cuando se está haciendo pis en la cama hasta los 8 años está hablando. Claro, hay que ver qué antecedentes hay ahí. O sea, realmente sucede por algo, no porque el niño le dé la gana. O sea, he conocido muchos niños con esos problemas de neuresis, sobre todo nocturna, y tú tienes que ver qué es lo que sucede previamente y analizar todas las variables, pero no atajar, porque al final el pobre se va a sentir súper mal cuando tiene esa micción y uno le está regañando constantemente, ¿no? Que he conocido muchos casos así, pobrecitos. Algo terrible, sí. Yo también, desgraciadamente, y sobre todo en la época en que era niña, porque se sabía y tal, ¿no? Y había bullying, y había de todo y tal con el asunto, ¿no? De cómo se trataba ese tema, ¿no? Muy patriarcal, o sea, muy autoritario, muy castigo.
y la escucha, y la compasión, y la empatía, y el cariño, y la aceptación, y tal, ¿sabes? No, tiene que ser castigo positivo, ¿sabes? Eran psicólogos malos, no sé cómo decirte, en fin. Psicología humanista y tal, ¿sabes? Ahí llegó los principios de los 90 y tal, momento además crucial de mi vida cuando de repente se empezó a hablar de empatía. Yo no había oído hablar de empatía, de calidad humana, yo no había oído hablar de calidad humana, de aceptación en ningún momento, comprensión. Bueno, sí, a lo mejor la palabra comprensión se pudo ver, respeto, agradecimiento, autorrevelación, humildad. Pero este es el psicoterapeuta. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que enseña la psicología humanista y tal como virtudes esenciales para educar. Para hacer terapia, para hacer coaching, para cualquiera de los servicios que hagamos a seres humanos y tal a los que estamos sirviendo. Y entonces, bueno, claro, llamó muchísimo la atención y tal, y sobre todo unos cuantos, ¿no? Que precisamente habíamos carecido de estas maravillas y tal, que parecían prácticamente a principios de los 90 como paraísos y tal, ¿no? En donde pudiera haber estos valores humanos en la educación, en la psicoterapia, ¿no? Yo cuando estuve haciendo psicoanálisis era a oscuras, fueron 3 años, 284 sesiones, Ahora, a oscuras, yo no veía, se ponía detrás de mí y tal, ¿no? Y yo en un diván y tal, ¿sabes? Y el otro detrás, que era la otra, Y era un poco tenebroso y tal. Y a los 45 minutos se estuviera diciendo lo que se estuviera diciendo y se respondía con silencio. Ese era el psicoanálisis. Digo, aquí cualquiera puede ser psicoanalista con no decir nada. Bueno, pero bueno, te quiero decir, ya cambiaron los tornos, ¿no? Entonces el terapeuta empezó a presentarse y a autorrevelar. Yo también he pasado por ahí y sé cómo se sale. Se puede decir, o bien literalmente, o bien metafóricamente, que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y aquí entra el eneagrama, entra la PNL, entra la psicología transpersonal, es decir, esta es la puerta y tal por la que se entra a otro aspecto, ¿no? Que es indivisible de la psique, ¿no? Que es la psicología transpersonal. Aquí es en donde ya entran el eneagrama, la PNL, muchas de los abordamientos, la terapia gestáltica, la terapia basada en la aceptación de las leyes universales y tal, ¿no? Aquí esto, bueno, pues es donde entra la psicoterapia con animales y donde entra muchas de las cuestiones absolutamente inconcebibles y de marcianos y tal, ¿sabes? De los años 70, de tal y como la psicología en Europa estaba. Todas estas, vamos a decir, llegadas en la... No tanto todavía para la educación, pero sí para la psicoterapia o la terapia, que en el fondo también es educación, empezaron a llegar y quizás nos volamos muchos, porque además lo necesitamos, se ve que es que necesitábamos volarnos, ¿no? Y hubo otros que se perdieron y tal, ¿sabes? En el camino de la toma de sustancias y que si la ayahuasca y que si no sé cuántos y tal, ¿no? De lo cual no digo nada, ni bueno ni malo y tal, ¿sabes? Estoy hablando de gente que se voló. Y entre ellos probablemente sin ayahuasca y sin historias, yo también y tal, ¿sabes? Porque estaba basado, no estábamos preparados todavía y basamos todo esto en el pensamiento mágico. Y entonces empezamos a creer en las hadas, en los cuentos, en la magia, en el chamán, en el mago, el camino del mago, el camino del chamán, y ahí unas voladas. Pero fue necesario para abrir el hemisferio derecho. Y volver y tal a la psicología humanista, que va a hablar también, de algún modo, después de haber picoteado por lo que va más allá de la persona, que quiere decirse lo espiritual. La psicología humanista también y la educación humanista habla también de una educación espiritual. Es decir, el ser humano desde el principio de los tiempos de Sapiens está buscando un sentido a su existencia en el momento en que pudo mirar al cielo, que fue cuando se hizo el fuego. Y tal, ¿sabes? Y entonces la inmensidad y tal empezó a crear y tal, ¿sabes? Lo que fue el origen del pensamiento. Y se empezaron a hacer los primeros enterramientos fúnebres. Los enterramientos fúnebres quiere decir que ya le estaban dando un sentido más allá de la vida.
y tal, ¿sabes? Al ser humano, al mundo, al universo, ¿no? A través de estos enterramientos, ¿no? Con lo cual, castrar la parte espiritual, en que no confundamos la parte espiritual con ser católico, románico y no sé cómo, o judío ortodoxo, o no, ¿sabes? Es decir, es el empezar a llenar el vacío existencial que se le monta a todo ser humano que no se piensa a sí mismo. Y cuando uno se piensa a sí mismo, uno se va a preguntar de dónde vengo, qué hago yo aquí y a dónde voy. De acuerdo que es verdad que aunque estas tres preguntas son fundamentales para todo ser humano que quiera transitar por lo que decíamos al principio, que es por ser adultos en la especie, tarde o temprano sería muy interesante que tuviéramos educadores y tal, desde que tengamos la capacidad de poder empezar a hacer este tipo de reflexiones, que nos los pongan sobre la mesa. Y termino diciendo porque todo esto va a que la educación para un ser humano adulto en la especie va a consistir en abrazar valores. Valores comportamentales, que es la acción correcta, valores emocionales, que significan algo más allá de lo emocional, que es la creatividad. Y también esto, una gestión mental para poder generar nosotros nuestros propios pensamientos y no ser pensados por otros o por otras energías, da igual. Y bueno, pues aquí lo dejo. De momento yo creo que hemos dado una buena paliza desde la psicología a la educación. Y para ti solita con tu PowerPoint, mi niña. Adelante. A ver, voy a intentar ponerlo un segundín. Hola, la Ana Barber. Hola, Ruth. Hola, Marlene. Vale, un segundín. Hola, Genoveva Álvarez. Hola, Isabel Sánchez. Hola, María Elena. Y hola, Geno Sánchez por 25ª vez en el día. Hoy éramos un grupo de petit comité, mientras que Ana busca su PowerPoint. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo sobre cuestiones educativas? No pasa nada, Genoveva Álvarez, que es aparecido. Luego recibirás porque te has inscrito a la grabación y la podrás volver a ver. El comienzo ha sido fuerte, os lo recomiendo, y tan nada es porque he empezado en trance yo ahí con la educación y he soltado de las mías. Muy bien, adelante, Ana. Vale, pues mira. Alguien decía el contenido... no, perdón, nadie decía nada, perdona. Ahí, un segundo, que ahora yo no sé lo que he hecho. Vale. Bueno, pues es un poco yo lo que vengo a hacer como un resumen, porque Isabel pues nos ha puesto en situación de algo que es súper interesante, del tema que traíamos hoy, ¿no? Educación, ser adulto en la especie. Y ¿te acuerdas que algo le llamabas neotenias? Por eso he puesto esta foto aquí de él. A ver, en los animales, el proceso de domesticación, que una de las definiciones es que es un proceso activo llevado a cabo por el ser humano que consiste en la crianza y reproducción selectiva durante cientos de generaciones de especies de animales salvajes con el propósito de acentuar una serie de características deseadas. Y los cambios ocurridos en los animales durante este proceso son de tipo morfológico, fisiológico y de comportamiento. Esto es lo que nos sucedió en el proceso en el que se crearon las razas de los perros. Por ejemplo, una investigación muy interesante que hubo fue la domesticación de una especie de zorro plateado, en la que durante 10 generaciones, creo que fue, se hicieron cruces entre una serie de zorros con una serie de características. Y ese proceso de domesticación fue súper deprisa, y del primer zorro plateado hasta los últimos hubo hasta cambios morfológicos, de color de ojos, de comportamiento, de todo tipo. Fue una cosa impresionante. Y uno de los conceptos de los que se habla en este caso es de neotenia. El concepto de neotenia es un retraso en el desarrollo que conlleva la permanencia de caracteres juveniles en la edad adulta del animal. Por ejemplo, del ser humano. Del ser humano. Yo aquí, como en este caso estaba hablando de... No, pero que es que se me ha olvidado decir que es que una de las características de definición del ser humano es que está en estado de neotenia. En estado de neotenia, efectivamente.
Por ejemplo, una de las diferencias que algunos autores hablan es que el lobo, cuando es pequeño, ladra y cuando es adulto, aúlla. El perro ladra de pequeño y ladra de adulto, o sea, no llegó al aullar, salvo algunas razas menos neotenizadas, que es otra de las teorías que hay, que llegan a aullar, por ejemplo, tipo husky siberiano o muchos otros, ¿no? Aquí se habla del concepto que cuanto menos cruces genéticos ha habido desde los antecedentes del lobo en ciertas razas, menos neotenia. Cuando ha habido muchos cruces hasta buscar ciertas características morfológicas, comportamentales, etcétera, etcétera, mayor neotenia. Por ejemplo, hablábamos del boxer porque es una de las razas que son eternos cachorros, más neotenizados. Y de hecho muchos de los problemas conductuales que podamos tener con nuestros animales precisamente viene por este concepto, por no entender este concepto, el concepto de neotenia, que tenemos eternos cachorros. Y la cuestión es que un animal salvaje nace siendo cachorro, pero cuando llega adulto puede sobrevivir por sí solo en la naturaleza. A un perro criado en tu casa, y aquí, bueno, podemos hablar de estos que se han criado libremente, ferales, etcétera, etcétera. Yo hablo del que creas en tu casa desde pequeño, que le has dado de comer, alimento, etcétera, etcétera. De repente lo sueltas en mitad del bosque y es poco probable que pueda sobrevivir, ¿no? Ahí viene el concepto de este concepto tan interesante de neotenia. Una diferenciación que quería hacer, que bueno, Isabel ha estado hablando antes de ello, es la diferencia entre el cerebro humano y en este caso el cerebro canino, ¿no? Que esto a lo largo de muchos webinars hemos estado hablando de los tipos de inteligencias. El cerebro humano anticipa el futuro, razona, estructura, planifica y tiene pasado, presente y futuro. Pero el canino no nos va a razonar, no estructura, no planea. Para él existe el aquí y ahora, existe el presente y tiene memoria, existe el pasado. Y la mayoría de sus conexiones funcionan para la locomoción, supervivencia, va a interpretar la información que le llega de los sentidos, lo que tenemos que llamar capacidad de aprendizaje, ¿vale? Con lo cual, el ser humano, con el concepto de neotenia, sí tiene la capacidad de razonar, estructurar, planificar, etcétera, etcétera. El perro no se va a poner a planificar y va a decir, uy, pues voy a ser adulto en la especie, tengo que trabajar esto, esto y esto, ¿no? Que es un poco lo que nos diferencia los unos a los otros. Pero es un concepto muy bonito y muy interesante que tenemos que comprender para que nuestra relación con nuestros animales pues funcione mejor. Y sobre todo pasa en aquellos animales que son depredadores y que necesitan cazar para poder sobrevivir, ¿no? Porque aquellos que son, vamos, que son presas, que tienen la comida en el entorno reciente, que comen hierba, que pueden comer de los árboles, es verdad que se tienen que proteger de los depredadores, lo podrían tener un poquito más sencillo, pero aquellos animales que son cerebro depredador y que tienen que cazar para sobrevivir, si no lo han desarrollado nunca, no lo han aprendido, van a tener una mayor dificultad para ello, ¿no? Por eso es tan importante, una vez más, el conocer la etología canina en este caso y aplicarla, o conocer la etología de cualquier animal y aplicarla al día a día, que es una de las cosas fundamentales. En otro webinar hablamos de las normas en casa para buscar una vida equilibrada en nuestros perros, ¿no? Que al final forma parte de la educación de los mamíferos, porque ya no me voy a centrar en la educación de los perros, sino en la educación de los mamíferos. Y de los conceptos que hablábamos antes, yo sí quería hacer hincapié, porque es verdad que todo el mundo se habla en general de refuerzo y castigo, y es algo que nos ha ayudado mucho a la educación hasta donde hemos llegado, pero que con la naturaleza los animales lo están aplicando constantemente, que es lo que hablábamos antes. Simplemente yo cuando hablo de refuerzo estoy hablando, tanto sea como positivo como negativo, de incrementar una conducta. Se aplica un estímulo para aumentar esa conducta que quiero conseguir. Si es un refuerzo positivo, el estímulo tiene que ser positivo. He puesto un ejemplo en adiestramiento canino, donde el perro quiero que se siente y cuando se siente, pues le doy una caricia, le doy un premio. Y negativo, el comportamiento hace que el estímulo aversivo finalice. Voy a incrementar
una conducta, por eso se sigue hablando de refuerzo, y es el típico ejemplo de, bueno, siempre ponemos el ejemplo de te subes en un coche y empieza, antes de que te pongas el cinturón, empieza el pi, 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 y llega un momento que cuando te pones el cinturón deja de sonar. Eso es una aplicación del refuerzo negativo. El ir paseando con tu perro e ir dándole tironcitos al cuello, que le produce un estímulo aversivo, cuando deja de tirar, dejas de aplicar esos tironcitos, ¿vale? Entonces ahí estaríamos hablando del refuerzo negativo. Y cuando estamos hablando de castigo, en general, lo que estamos haciendo es que esa conducta disminuye. O sea, cuando hablamos de refuerzo se incrementa y cuando hablamos de castigo tiende a disminuir. Castigo positivo, aplico un estímulo aversivo, pues por ejemplo, en el caso de voy con mi perro por la calle, veo que va a comer algo del suelo y lo que hago es que le doy un tirón de la correa. Al final es un estímulo o del corsé o del arnés que lleva. Es un castigo positivo que estoy aplicando con un timing, con un tiempo exacto, que creo que no le va a causar ningún trauma mental y que estoy previniendo algo que a posteriori le puede traer consecuencias inadecuadas, ¿no? Y luego el castigo negativo es la retirada de la recompensa o algo que le gusta. Por ejemplo, cuando los perros nos están ladrando, nosotros retiramos la atención, que es lo que el perro quiere conseguir, hasta que cese de ladrar. Y esto se aplica constantemente a la hora de adiestrar, en este caso, pues los perros. Cuando hay un refuerzo positivo, pues la probabilidad es que el comportamiento se repita, introduciendo algo bueno. Cuando hablamos de refuerzo negativo, eliminamos del entorno algo malo e indeseado, por lo cual existe también la probabilidad de que el comportamiento se repita. Y cuando hablamos de castigo, lo que comentábamos antes, ese comportamiento tiene que disminuir, ¿vale? Se habla de otro concepto de extinción, que si un comportamiento no tiene consecuencias de ningún tipo, pues este comportamiento tenderá a extinguirse. Lo que pasa es que yo aquí tengo mis dudas muchas veces porque al final la propia consecuencia puede ser interna, ¿no? O sea, esto hablamos mucho que depende del exterior en relación a los castigos y los refuerzos, pero a veces dar un paso más es que estos refuerzos, estos castigos sean aplicados por uno mismo y que formen parte interna de uno mismo. Entonces, a veces la extinción se puede venir por alguien externo que no haya consecuencias de ningún tipo, pero puede que a mí sí me produzca un beneficio o no, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora más adelante. En la naturaleza, que es a lo que voy, porque yo esta presentación que hace muchos años la di, es porque se hablaba, ¿no?, de Skinner, de lo que se hizo, de los refuerzos, de los castigos, etcétera, etcétera. Pero es que realmente está basado en unas investigaciones que, sabiendo ver el global de las cosas y el concepto y aplicando pues todas las, de lo que comentaba Isabel anteriormente, aplicando un poquito de aquí, un poquito de allí, existe y nos puede resultar bastante interesante, sin abusar de unas cosas ni de otras, sino en su equilibrio. En la naturaleza, el refuerzo positivo, tú ves una camada de perritos y desde la calma, el juego, la tranquilidad, la seguridad, la compañía, todos son refuerzos positivos. Y esto no los está aplicando el ser humano, entre ellos mismos se está aplicando, ¿no? Constantemente ellos hay que observar de los animales para cuando se transmite ese refuerzo positivo. Y en los seres humanos es lo que hablábamos antes, tan importante es aplicar el refuerzo positivo como que nos podemos pasar al otro bando si constantemente estamos reforzando positivamente todo. Yo os pongo dos ejemplos a la hora de educar animales. Si yo estoy en la mesa comiendo y le estoy dando a mi perro un trocito de comida constantemente, es un refuerzo positivo porque le estoy dando algo que a él le gusta, pero ¿qué estoy haciendo? Incrementar una conducta. ¿Qué es esa conducta? Que el perro me pida comida de la mesa. El día que me canse, que tenga visita o que venga cualquier persona y no le guste eso y yo me enfade con él, le doy una patada y le quite, ¿quién es el responsable de crear ese refuerzo positivo? Nosotros mismos. Por eso es tan importante conocer esta información. Y aquí es donde entraba lo de el refuerzo, el intermitente, ¿no? Que muchas veces es más justo y tal, porque si tú estás reforzando continuamente lo adecuado y le estás dando demasiada importancia a lo adecuado, cuando lo adecuado es lo adecuado. Lo adecuado es lo adecuado, porque puedo hacer el mismo comportamiento de dar comida a mi perro, pero en vez de la mesa,
en su sitio cuando se siente y después de comer. Estoy haciendo algo que yo quiero, que al final a mí me gusta, pero de una manera adecuada, sin incrementar conductas de las que luego pues voy a A repetir. cansarme, sí. Eso es. Y el refuerzo negativo, yo ponía el ejemplo de mis perros cuando juegan, que uno de ellos empieza a mordisquear al otro, a mordisquear, a mordisquear. ¿Qué quiere conseguir? Jugar. Y empieza ese estímulo aversivo de te muerdo, te muerdo, te muerdo, al final, hasta que el otro, bueno, puede pasar dos cosas, que el otro aplique castigo negativo, se dé media vuelta y le ignore, o que al final entre al juego, ¿no? Hay que saber observar esas cosas, porque aquí entre los dos de los perros que tengo lo hacen mucho. Y en las situaciones de la vida cotidiana, pues con nosotros, las máquinas hoy en día funcionan con nosotros con refuerzo negativo. El frigorífico, si se queda abierto, te suena. El lavaplatos te suena, todo te suena. El cinturón te suena, ¿no? Al final es algo molesto hasta que tú haces la conducta y consigues implementar esa conducta, que es lo que se pretende. El castigo positivo, que es lo que hablábamos antes, que no está bien utilizado por el ser humano, que lo comentaba Isabel, el problema es que no se aplica con la intensidad y en el tiempo apropiado. Cuando tú aplicas un castigo positivo, que puede ser o un susto, o un toque, o un grito, o una mirada, tiene que ser en el momento justo, o sea, en el momento que ha sucedido esa conducta. Si yo llego 2 horas, tengo a los perros 4 horas en casa y llego a las 4 horas y me encuentro el sofá destrozado y le regaño al perro, muchos dueños me dicen, es que mi perro sabe que ha hecho algo mal. No, no lo sabe. Lo que te estás viendo es tu lenguaje corporal de ogro y está diciendo, ostras, la que me va a caer, pero él no ha razonado, por eso de lo que hablábamos anteriormente del cerebro, de, uy, es que me he portado mal porque he hecho esto, esto y esto. No, te está leyendo tu lenguaje corporal. Entonces tú tienes que en el momento que si yo estoy en casa y veo al perro tirar del sofá o que lo va a morder, ahí sí le puedo regañar. Y siempre aconsejo que cuando se aplica un castigo positivo, se le dé una alternativa. Pero ya sea, te puedo hablar de los niños, un castigo a un niño es darle una voz, por ejemplo, que sale corriendo, imaginaros, está en la carretera, sale corriendo y le dices, ¡quieto! ¿No? Pegas un grito, es un estímulo aversivo, que es como, no se puede gritar. Sí se puede gritar, porque es que si no le grito en ese momento, lo siguiente es que le pillo un coche. Ahora, no me puedo quedar en el castigo positivo solamente, sino que le tengo que dar una alternativa. Es decir, quieto, ahora ven, vamos a mirar la calle, vamos a cruzar, qué hay que hacer para cruzar, qué es lo importante, lo que no sabemos hacer, que nos quedamos en el castigo, aparte de no saber aplicarlo con intensidad y en el tiempo justo, pero si lo aplicamos con intensidad justa y en el tiempo, en el momento adecuado, siempre le tenemos que dar una alternativa de lo que queremos conseguir. ¿Vale? Esto es el típico ejemplo de los que están aprendiendo a hacer y caca fuera de casa y que llegas a casa o de repente no saben, no se aguanta, es una necesidad y se hacen aquí. Y tú estás constantemente regañando. Pues eso no se hace, pero no estás trabajando la alternativa de dónde se puede hacer. Claro. ¿Qué pasa? Que al final, pero con los niños, en el control de esfínteres de las primeras edades pasa lo mismo. No Y es les lo que estaba diciendo, por lo que te estaba diciendo, claro. Claro, no le estamos dando la alternativa. Al final, ¿qué hacen los pobres mamíferos, ya sean Ya, perros? ya. Se esconden porque no saben lo que tienen que hacer. Entonces no debemos olvidar que cuando se aplica un castigo positivo bien aplicado, hay que dar una alternativa a ese comportamiento. Y el castigo negativo en la naturaleza también lo vemos. Dos perros, si tú me haces daño, me muerdes o pasas de intensidad en el juego, el otro se da media vuelta y te quedas. Por ejemplo, mis caballos lo hacen mucho, aíslan a alguien de la manada, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, uno de los potros, pues está que sube, que baja, que hay mayor intensidad, cualquier cosa, se da la vuelta y la aíslan de la mirada o de la manada o no le dejan pasar. ¿No? Estás retirando la atención, estás retirando algo para conseguir disminuir esa conducta. ¿Vale? Y esto es súper interesante. Por eso nosotros, como decía Isabel, apostamos por el refuerzo positivo bien hecho y el castigo negativo. Un castigo negativo bien aplicado puede dar muy buenos resultados. Sí, porque además en el ser humano también, porque el ser humano cuando está tratando de llamar la atención y no es pertinente, es mucho más inteligente y justo ignorarle. Y eso es castigo negativo, pero que funciona. Ahora, si te vengas de él y tal, ¿sabes? Y no le diriges la palabra en 3 días y tal, entonces ya no es castigo negativo, y tal, ya es ensañamiento y tal, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros los educadores tenemos que
Vamos, sería muy interesante y desde mi punto de vista necesario que hiciéramos un desarrollo, ¿no? Sobre todo para los que vamos a restablecer, porque es muy difícil que una madre vaya a escuela de madres. Sí, no es muy difícil. O sea, es decir, ya más bien vamos a escuela de parto y tal, ¿sabes? Pero de madres. Y es lo que hay que empezar a hacer, Ana. No, y ¿sabes lo que pasa? Que al final yo lo hablo mucho con las mamás del cole, que es que a mí no me sale o se sienten culpables. Y yo le digo, es que tú Ah, eres madre y lo primero que vas a mirar con la emoción, no vas a mirar desde la parte mental. Entonces, por eso, equilibrio escuela-familias para poder acompañar en ese proceso. Y pasa lo mismo cuando me toca adiestrar perros en familias, que la gente actúa desde la emoción, de, ay, pobre, ay, no sé qué, ay, no sé. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Por el bien, porque hay que saber entender tanto a la familia como la parte científica que aplica el que adiestra o educa, ¿no? Que es la parte más... La introducción aquí en España, porque cuando yo nací prácticamente no existía, era algo que hacía la Guardia Civil y tal, ¿no? Y para ciertos menesteres nada más. Han salvado a muchísimos, miles de cientos de miles de perros. Mm, Es decir, porque efectivamente no hay nada más insoportable que tener un perro mal educado en casa en un momento dado. Es decir, claro. ¿no? Pues los dejan, los abandonan, Entonces les abandonaban, efectivamente. El tema del abandono en este país ha sido brutal, ¿eh? Claro, Pero ha ido mucho mejor. Ahora, si alguien abandona un perro, es mal mirado por todo el vecindario. Es decir, no es, incluso se protegen entre vecinos. ¿Y qué ha pasado con el perro? Es lo que estoy yo ahora preguntando con el vecino de al lado que tiene, ya te lo he contado, un perro torturado y tal, poco menos, ¿no? Es un espectáculo y tal, ¿sabes? El animal lo que sufre, ¿no? Y lleva como 2 semanas que no oigo nada, ¿no? Entonces me va a dar por preguntar. claro. Y nada, ya terminando esta otra diapositiva, es al concepto de timing que tanto hablamos, que es el instante concreto en el que se produce el refuerzo y que informa al perro, a la persona a quien estemos educando, qué es exactamente lo que nos gusta de ese comportamiento, ¿no? Que es, muchas veces también está en desuso. Quieres conseguir algo, por ejemplo, que salgan relajados a la calle y estás todo el día trabajando en eso y no hagas esto y no sé qué, y el día que están relajados se te olvida decirle, muy bien, ¿no? Es como que se nos Claro. olvida aplicarlo en su medida. Y, y una cosa relacionada con los procesos educativos, yo traía la definición de educación o terapia asistida con animales, siendo un proceso continuo, ¿no? Que parte de una evaluación inicial del sujeto, donde se definen unos objetivos, que estos objetivos pues, tienen que ser evaluables, tiene que haber un profesional de la educación o de la salud, pero me iba a estas tres cuestiones últimas, ¿no? Donde la respuesta tiene que ser ajustada al sujeto con el que trabajamos, la importancia de que todo aprendizaje nos tenemos que fijar en la generalización, o sea, nosotros estamos enseñando para que esos aprendizajes se generalicen a la vida diaria y lo que tenemos que conseguir es la máxima autonomía posible en la persona a la que estamos formando, desde su bienestar. Un Con lo momentito, cual, sí, un momentito con respecto a la respuesta de ser ajustada al sujeto con el que trabajamos, tan importantísima, ¿no? sí, Quería hacer pues el ajuste que en los seres humanos y tal se descubre la psicología diferencial, con lo cual ajá, sería muy interesante también una educación diferencial basada en la sabiduría de la psicología diferencial. Porque no se, es decir, mientras que un perro, pero también entre diferentes razas, dirás tú si no también está ajustada a sujeto, o vamos, incluso en la misma raza ajustada a temperamento. temperamento y carácter. Y el Eso. grado de neotenia del que hablábamos antes. De, Hay perros de muchísimo determinadas razas por definición, ¿no? son más independientes, claro, menos neotenia, más difícil llegar a esa comunicación. Y bueno, ahí hay muchísimos estudios de diferencias, por ejemplo, entre lobos y perros, sobre la forma de entender o de comunicarnos con ellos muy interesantes. Y para terminar, cuando nosotros nos planteamos actividades a la hora de enseñar para trabajar en los objetivos, debemos plantearnos, cuando estamos trabajando con animales, debemos plantearnos tres cuestiones. Si en esas actividades se mantiene el equilibrio entre el bienestar animal y el bienestar del humano, es decir, tanto el perro como la persona están en equilibrio, se van a divertir, van a conseguir esos objetivos, o en el, ¿qué coste? ¿No? Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
si lo que yo estoy enseñando se puede generalizar, los aprendizajes son generalizables, y si voy a fomentar la autonomía de la persona. Y pongo un ejemplo, si yo quiero trabajar la motricidad fina y lo que hago es poner pinzas en el pelo del perro, actividades que se hacen mucho, yo aquí me pregunto, ¿mantienen el equilibrio entre el bienestar del animal y el humano? No lo mantienen, porque al final estás poniendo pinzas de la ropa en el pelo del perro o del caballo. Los aprendizajes son generalizables. Tú estás generalizando que las pinzas se ponen en el pelo del perro, con lo cual estás trabajando la motricidad, pero ese aprendizaje no te sirve para nada porque no estás cumpliendo la premisa del bienestar. Fomenta la autonomía de la persona. Si no es generalizable, ¿cómo vamos a fomentar la autonomía? Ahora bien, si yo quiero trabajar la motricidad, por ejemplo, me planteo esa actividad pues agarrando una pelota y tirándosela al perro. Mantiene el equilibrio entre ambos, el aprendizaje es generalizable porque estoy aprendiendo por los turnos, la espera, el intercambio comunicativo, y fomenta la autonomía porque al final es una actividad donde el sujeto puede llegar a realizar por sí solo. Y bueno, quería poner esos ejemplos, ¿no? Y pues ha sido un breve resumen. Muchísimas gracias. Dejo de No, compartir. brutal, hombre. Y además, fíjate tú que ahora ya me estarán de acuerdo muchas personas cómo puede ser de parecido. Porque tú date cuenta de que en el ser humano la parte educable es la parte que no vemos, la que está debajo del iceberg y tal, ¿no? Que ahí es donde están todas nuestras distorsiones instintivas, es decir, comportamentales, y nuestras distorsiones emocionales, ¿no? Que luego van a influir en nuestra manera también de interpretar el mundo y viceversa, ¿eh? Con lo cual, pues yo quería también lanzar un mensaje esperanzador en el sentido y sobre todo desculpabilizante para los padres y para las madres, y todos hemos hecho lo que mejor hemos sabido y hasta donde hemos podido llegar y hasta Claro. donde... pero que sí que puede en un momento dado establecerse un tipo de diferentes maneras de dirigirnos a esas personas. Que es que reiniciar una etapa de reeducación, tanto de uno mismo como de nuestros hijos y de cualquier abismo que hayamos podido crear en un momento dado a través de otra metodología, porque si seguimos con la misma ya sabemos cuáles son los resultados. Eso es. Entonces, el adulto en la especie humana es un ser humano que está en un estado de conciencia llamado lealtad, que es un estado de conciencia que no vamos a decir que es el amor y tal, porque el amor lo tenemos esto como muy mal conceptuado. El amor no es un concepto, es un estado de conciencia elevadísimo. Con lo cual es mejor ir poquito a poco subiendo la escalera para no crearnos expectativas que luego no cumplamos, ¿no? Entonces, a la hora de abrazar valores, que es lo que hemos terminado diciendo, que es lo que nos va a separar de la naturaleza salvaje, no porque sea malo, sino porque no la sabemos gestionar, si no hay valores. De ahí todas las discusiones que hemos tenido sobre la monogamia, la poligamia, si somos monógamos, si somos de todo. Es decir, abrazarte a valores y tal, la lealtad es cumplir con acuerdos y tal, ¿no? Que se han establecido, y revisar acuerdos en caso de que uno de repente decida no seguir con ese acuerdo, a lo que uno tiene derecho. Claro. Entonces, el empezar a relacionarse con personas como nuestros hijos, con los que a lo mejor tenemos, bueno, pues no sé, algunos huecos, algunos desacuerdos, algunas tensiones, algunas historias, y esto, cuantos más hijos tienes, más tienes la probabilidad de que te pase. Y no conozco ni padre ni madre que no haya tenido movidones con sus hijos y tal, lo que es absolutamente normal y tal, porque no sabemos hacerlo. Se puede reparar. Se puede reparar, y además muy bien, de una manera absolutamente artística, de una manera elegante, de una manera sabia y de una manera, pues nada más, en la que uno se embarca en otra metodología. Se llama acción correcta. Y todos son aprendizajes. Pero es que más el cuerpo, cuando estás haciendo una acción correcta, lo sabe. Y entonces acciones correctas, ¿no? Entonces tú me digas, ¿cuál es una acción correcta? Lo vas a ver el cuerpo, lo vas a ver el momento, lo vas a ver el instante, lo vas a ver sobre todo tu estado de lealtad. Es un estado de conciencia.
Y yo creo que además, bueno, pues a los seres vamos a decir, no elegidos, es lo inteligente hacer. ¿Sabes? Luego puedes elegir y tal con quien además te haces el trabajo y tal, ¿no? Pero a los no elegidos, el otro día estaba en una familia, es que yo no quiero romper con mi madre, y yo te comprendo y tal, me decía una clienta mía y tal, porque iba a haber un follón horrible, su madre era un monstruo y tal, ¿sabes? Que se iba a hacer, y yo no quiero romper, y digo, normal, yo te comprendo perfectamente que no quieras romper con una madre, qué horror. ¿No? Y como cualquier ordinariez y tal, ¿no? Es decir, hay que reparar. Bueno, por supuesto, hay perversiones, hay adicciones y hay movidones y tal, ¿no? Que ante los cuales, por supuesto, que hay que poner límites, pero eso también es ser leal, porque también tienes que partir de ser leal hacia ti mismo. Un estado de lealtad no es un estado del buen samaritano, es un estado de lealtad. Bueno, chicos, pues entonces continuaremos hablando de educación, que es un tema apasionante. Muy interesante, Ana, porque es que además ahí están las bases de lo que es la psicología y tal, ¿sabes? La base, es muy interesante. Claro, porque la educación de un ser humano es la educación de su comportamiento y la educación de sus emociones, que es exactamente igual que la educación de es decir, muy parecida, quiero decir, sin mente. Funciona a base de refuerzo positivo, funciona a base de una educación justa. Y luego es que lo interesante también es que esto se puede llevar a la autoeducación. Claro. Es Para que de este tema que nos ponemos a régimen, y estaba pensando yo mientras que te veía todo lo del condicionamiento operante y tal, ¿sabes? Se puede establecer una autoeducación basada en el condicionamiento operante mientras que uno está, para empezar la palabra régimen ya no se tiene que decir y tal, porque esa la tenemos ya gastada y tal, y además no se la cree ni el tato, ni el cocodrilo, ni el mono, ni el sapiens, ni nada, ninguno de los es decir, hay que decir, bueno, voy a apostar por mi salud. Claro. Y voy a apostar por mi belleza. La belleza es un valor, es verdad, porque lo es, ¿de acuerdo? Y puede uno optar por la belleza. Y luego también esto, bueno, pues vamos con ello, efectivamente, es que son tantas cosas que de repente se le pone a uno el cerebro a toda velocidad. Seguiremos hablando de este tema. El próximo sábado volveremos con la educación. Muy bien, pues nada, un besito a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ana. Os mandará. Acuérdate de incluirme en el banco de datos, por favor. Venga, adiós.